Miradas al presente. Análisis en la frecuencia de hoy. 2:36 de la tarde, amigas y amigos, y es un gusto darle la bienvenida hasta ahora a Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, con quien vamos a conversar a propósito de la presentación de un estudio sobre los principales corredores viales de la ciudad de Maracaibo. ¿Cómo está la actividad comercial allí? Lo vamos a conocer de inmediato. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Vanessa. Gracias a ti por la invitación y, por supuesto, un saludo a toda tu audiencia. Gracias por estar con nosotros. Entendemos que este estudio, Alessandro, se hizo en el mes de julio. ¿En cuántos corredores viales? ¿En cuáles corredores viales? Correcto. El trabajo de campo se hizo entre el 17 y el 22 de junio y se estudian los seis de los principales corredores con vocación comercial de la ciudad, que vienen siendo la avenida 5 de Julio, la avenida Delicias, la avenida Cecilio Acosta, la Limpia, la calle 72 y la avenida Bellavista. Ok. ¿Qué encontraron allí en esos 6 corredores viales en esta investigación? Mira, en términos generales, vemos, el estudio, vamos a decir, es muy básico en el sentido de que se recorre la avenida de punta a punta y se toma nota de qué locales se encuentran abiertos y qué locales se encuentran cerrados. De acuerdo. Y en aquellos locales que están abiertos, bueno, se hacen algunas preguntas relacionadas con la cantidad de trabajadores que tienen, servicios públicos, etcétera. Este es un estudio que realizamos desde el año 2021, una vez al año, siempre en esta fecha. Y lo que nos encontramos para este año es que hay una pequeña disminución en la cantidad de locales abiertos, aproximadamente un 3% respecto al 2023. Uh-huh. En términos generales, estamos hablando de que si tomamos el universo completo, hay un 63% de los locales censados que están abiertos y un 37% cerrados. Un universo de 1.859 locales comerciales que se censaron. 1.859 locales. Ahora, los que encontraron cerrados, no hay razones de por qué pudieron ampliar ahondar en esta información. No, porque son locales que están evidentemente no tienes a quién encuestar. Claro, porque además, como usted lo aclaraba al comienzo, el estudio es recorrer el corredor vial y hacer el censo, ¿sí? Correcto. De acuerdo. Sí, es para determinar un poco la evolución de cómo va la actividad económica. A veces, tú sabes, caemos mucho en anecdótico, creemos que porque de repente se inaugura un local grande o un par de restaurantes, se está recuperando. Exactamente. Y esto nos permite, vamos a decir, poner los números o los puntos sobre la CIE. Si comparamos con el 2021, que fue el primer año que se hizo esto, y nos ubiquemos post pandemia, evidentemente había una mejora. Estamos hablando de prácticamente un 17% más de locales abiertos que en el 2021, que quizás fue el punto más bajo de la ciudad. Pero sí nos preocupa que sentimos que 2021 y 2022 fueron años de crecimiento, de recuperación. Ya a finales de 2023 la cosa se estancó y es lo que estamos viendo ahorita, o sea, una caída de 3%. Estamos más o menos, pareciera que la recuperación o el impulso que se tuvo en el 2022 y parte del 2023 se perdió. Uh-huh. Ahora, bueno, ahí vendrían las otras consideraciones. ¿Qué más encontraron, Alessandro? 63% de los locales están abiertos. ¿Qué pasa en esos locales que sí están abiertos? Bueno, vemos más o menos cuál es la tendencia o la actividad que predomina en cada uno de estos corredores. Hay 3 corredores donde lo que predomina es la venta de repuestos automotrices. En otros casos hablamos de farmacias y cadenas de supermercados, multitiendas. También vemos un poco el tema de cómo evoluciona las plantillas o el número de trabajadores en los locales que están abiertos. Sí nos llama la atención que hubo una caída en el número de trabajadores que es mayor, si se quiere, a la caída del número de locales abiertos, lo que nos va a indicar que muchos locales, aun cuando permanecen abiertos, están tomando algún tipo de medida de reducción de plantilla para, hacer frente a la situación económica. En el 2023, en los locales censados que se encontraban abiertos, identificamos 9.360 puestos de trabajo. Para el 2024 se identificaron 8.860. Esto es una reducción de casi 5.5 puntos en el número de empleos. De acuerdo. Y que no está, como usted lo aclaraba, Alessandro, no solamente porque el local cerró, sino porque dentro de los abiertos también se tomaron medidas. Correcto. ¿De cuánto ha sido la reducción? ¿Pudieron tenerlo en promedio por cada local abierto? Estamos hablando de 1.859 locales, ¿no? Entonces, claro, es una data que varía mucho, porque incluso hay un corredor que nos llama la atención, que es el corredor 5 de Julio,
donde es el único corredor donde a pesar de que el número de locales abiertos bajó considerablemente, el número de empleos subió. Y esto lo que significa es que quizás cerraron 5 o 6 microempresas y abrió una gran empresa. Entonces, bueno, al final en el neto tiene más puestos de trabajo aunque tenga menos locales abiertos. Aunque haya menos locales, claro. Sí, porque eso es otro dato interesante, ¿no? Más del 90% de los locales censados, más del 85% de los locales censados son microempresas. Uh-huh. Seguido de pequeñas empresas con un 13% y luego apenas porcentajes muy pequeños, 2 y 1% de medianas y grandes empresas. Ok. O sea que la mayoría son entonces microempresas. Estamos hablando de una escala pequeña. De 1 a 10 trabajadores. De acuerdo. Y además, más de casi el 60% de los negocios censados son negocios que tienen de reciente data relativamente, entre 0 y 5 años de antigüedad, ¿no? Lo que nos habla también un poco de cómo ha ido cambiando el panorama empresarial de la ciudad, y suponemos que el país, empresas quizás de mucha trayectoria que fueron cerrando y van abriendo nuevas empresas. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado el panorama del sector comercio? Les recordamos que estamos conversando a las 2:42 de la tarde con el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino. ¿Qué otro hallazgo quiere comentar con nosotros? Bueno, hicimos también en esta edición, que no lo habíamos hecho en ediciones anteriores, quisimos aprovechar para preguntar un poco cómo estaba la situación con los servicios públicos, porque este es uno de los temas que en nuestra encuesta de coyuntura económica siempre aparece entre los 3 primeros lugares de los factores que más inciden en la actividad comercial. En el caso del aseo urbano, es el servicio mejor valorado en la ciudad. En todos los corredores está valorado por encima de un 92%. Y luego, bueno, el caso del agua potable y el caso del servicio eléctrico, sí, lamentablemente tiene valoraciones muy negativas. En el caso del servicio eléctrico, un 78% de los encuestados manifiesta que experimenta algún tipo de racionamiento semanal. Aproximadamente, vamos a decir, la frecuencia que más reportan es 4 horas semanales. Este es un tema que ha mejorado mucho respecto al pasado, pero todavía presentamos racionamiento. Y quisimos también, además, indagar para tener una idea. Cuando habla de racionamiento se refiere al servicio eléctrico, ¿sí, Alessandro? Correcto, sí. Correcto. Quisimos además indagar cómo estaba el tema de la autogeneración o el tema de los sistemas de respaldo eléctrico, porque a veces creemos que todos los negocios cuentan con un sistema de respaldo eléctrico, y lo que nos está diciendo la encuesta es que de ese universo censado solamente un 40% aproximadamente tiene algún sistema de respaldo eléctrico, lo que significa que cuando se interrumpe el servicio, esas empresas dejan de funcionar, es decir, el 60% de las empresas. Claro. Ahora, no tienen ese 40, los que no tienen que ese 60%, ¿explican por qué? ¿Lo consultaron? No llegamos por a ese recursos, detalle, pero okay. No, simplemente preguntamos si tenían algún sistema de respaldo eléctrico o no tenían. Uh-huh. Ok. Esto en relación con los servicios públicos. Nos hablaba del agua, que el agua está mal valorada también. Bueno, sí, la mayoría de los encuestados manifiestan que la recibe una vez cada 30 días, a veces ni siquiera, casi un 25-26% de los comercios censados manifiestan que nunca recibe el servicio de agua, es decir, es uno de los servicios que requiere más trabajo en la ciudad. Uh-huh. El de agua. Ahora, Alessandro, con base en estos hallazgos le preguntamos cuáles son las recomendaciones, porque bueno, pareciera haber unas conclusiones obvias, pero las escuchamos de su boca, más allá de las que nosotros podamos comentar. Bueno, quizás la primera conclusión que se puede traer del estudio es lo que te comentaba, que pareciera que la cosa se estancó, ¿no? Que ese impulso que vimos en el 2022 y para el 2023 se frenó. Y entonces eso ya requiere, diseños de políticas económicas y políticas públicas a alto nivel para reimpulsar la actividad económica, no solamente en Maracaibo, en el estado Zulia. Y allí, ya hemos hablado muchas veces lo importante del tema petrolero. Claro. El Zulia es un estado que tiene una importante vocación petrolera, tiene otras vocaciones y sabemos que seguramente no volveremos a depender del petróleo en la misma medida que era en el pasado, pero no podemos descartarlo. Hay un tema que entiendo que normalmente está en el tapete, que es el tema de la reforma de la ley que reserva el Estado las actividades en el lago de Maracaibo. Esa fue una ley que causó mucho daño a la actividad petrolera en el estado Zulia, a la producción petrolera en el estado Zulia. Y entiendo que este año han habido discusiones a través de la Cámara Petrolera y en Caracas para reformar esa ley que permita a los particulares prestar servicio en el lago. Eso podría ser un elemento que
que ayudaría a reactivar la actividad petrolera en el lago de Maracaibo. Uh-huh. Y bueno, yo pienso que al final, además de eso, otro tipo de medidas que incentiven todo el tema de la actividad agropecuaria. El Zulia tiene un potencial agropecuario muy importante que lamentablemente, sufrió mucho los últimos años, quizás al igual que en otras partes del país con vocación agropecuaria, ¿no? Claro. Ahora, en lo inmediato, ¿cuáles son las medidas que usted ve que se deberían tomar para tratar de cambiar este estancamiento que el trabajo revela o constata? Lo que pasa es que ya las medidas entramos en la agenda política. Ya quizás las medidas que quedan no son inmediatas, son medidas que requieren, son medidas más de mediano, largo plazo y que requieren y que quizás escapan de lo local. A ver, el tema de los servicios públicos es vital. Que tú tengas un 60% de las empresas censadas que cuando les interrumpen el servicio y manifiestan que por lo menos eso ocurre 4 horas a la semana, que se paralizan. Bueno, si tú agregas las pérdidas que todo eso genera, cuando lo multiplicas por el número de empresas, es significativo. Entonces, el tema de los servicios públicos, que lo hemos comentado muchas veces, impacta mucho. Eso hay que atacarlo, pero entendemos que eso no se va a resolver de un día para otro. Y y todo lo que tiene que ver, como te comentaba ahorita, con incentivar el tema de las actividades petroleras o recuperar la industria petrolera en el Estado. ¿Hay diálogo con el gobierno en este momento, 23 de septiembre, año 2024? A nivel tanto la Cámara de Comercio de Maracaibo mantiene siempre conversaciones muy fluidas con todos los actores, con todos los sectores. Por supuesto, nuestro ámbito en este caso es más local. Sí, entendemos, claro. Y localmente, prácticamente estamos hablando de la Gobernación del Estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo y otras alcaldías del Estado. A nivel nacional, dependemos o nos apoyamos más en la gestión que pueden hacer las federaciones, sea Consejo de Comercio, sea Fede Cámara, sí. Pero ellos nos mantienen al día y entendemos que constantemente sí existe un diálogo fluido en base a todos los temas, por supuesto los temas nacionales, entonces entras en una competencia con todo el país, ¿no? Claro, como sucede con todas las regiones, cada quien tratando de pelear su punto. Claro. ¿Estos resultados les van a ser entregados a las autoridades, además de que ya se han hecho públicos? Los resultados se presentaron la semana pasada, hicimos una presentación donde fueron invitadas las autoridades locales. Y todos nuestros estudios están publicados en nuestra página web, www.ccm.org.be. Ahí están disponibles para quien quiera consultarlo y, por supuesto, siempre estamos a la orden para ahondar, para explicar con cualquier órgano público que quiera o que tenga interés en conocer esta información. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por compartir esta información con nosotros. Un gusto siempre. Muy buenas tardes. 2:49 de la tarde. Despedimos al presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Alessandro Nanino, y continuamos con nuestra agenda de entrevistas ya en la última parte del programa.